Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 25. Capítulo 379. Un niño que parecía un poco regordete, pero bastante fuerte, salió corriendo del campamento intentando agarrar a la oveja gorda. Hay que decir que, aunque parecía poco fiable, no era tan tonto, ya que sabía usar una red para amortiguar el impacto de la caída y, al final, logró atrapar a la oveja. Sin embargo, la crisis no terminó ahí, como dice el refrán, donde aparece un dragón, aparecen miles más. Si bien era una exageración, la situación no distaba mucho de eso. Antes de que el regordete pudiera celebrar, otro dragón puso sus ojos en él. Niño, sal de ahí rápido, el Nader mortal se acerca. Bocao notó de inmediato al visitante no deseado que venía del cielo y le gritó al niño. Al oír la advertencia, Patapés pareció despertar de un sueño, al ver esos ojos fijos en él, o mejor dicho, en la oveja que llevaba en brazos, su corazón se estremeció. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El punto débil del Nader mortal, punto débil. Por alguna razón, este tipo regordete no parecía entender del todo las instrucciones humanas y, en lugar de huir, seguía murmurando algo para sí mismo. Un látigo de piedra descendió, cortando el aire. Era la habilidad especial del Nader mortal, que tiene 82 espinas repartidas por todo su cuerpo. Normalmente se utilizaban para la defensa, pero en caso de necesidad podían transformarse en largos látigos para el ataque. Con la sombra del látigo acercándose, ya era demasiado tarde para que Patán corriera. Solo podía esperar la muerte con desesperación, a punto de romper a llorar. Estallido. El dolor esperado no llegó. Patapés abrió los ojos ligeramente. Cielos, una valquiria había bloqueado el ataque por él. Con su cabello rubio cayéndole sobre las mejillas, levantó el escudo con la mano izquierda, utilizando su cuerpo para distribuir la fuerza del impacto. Una chica muy inteligente. Sal de aquí ahora mismo. Astrid se estaba quedando sin opciones. La fuerza de un dragón adulto era algo que no podía bloquear por sí sola. Si no hubiera recurrido a sutiles trucos para distribuir el peso del golpe, su brazo ya habría dejado de existir. Ah. Sí, sí. Finalmente, al comprender la gravedad de la situación, Patán corrió apresuradamente hacia el grupo principal de vikingos. Al ver que Patán se retiraba, Astrid también retrocedió paso a paso. Después de todo, cuanto más se acercara al territorio vikingo, más segura estaría. Entre los adultos, había muchos maestros cazadores de dragones. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo inesperado. Cuidado con lo que hay detrás de ti. Patán, que estaba huyendo, miró hacia atrás y vio a otro dragón emergiendo detrás de Astrid, lanzando un grito de advertencia. Maldita sea. Es un Groncle. Bocao golpeaba con rabia su pierna de madera, intentando desesperadamente acercarse a Astrid. Esta hermosa joven poseía todas las virtudes de una vikinga. No debería haber muerto allí, especialmente porque era hija de un viejo amigo que la había confiado a su cuidado. El Groncle observaba con interés al vikingo en el suelo, que usaba un escudo para resistir al Nader mortal. Su corazón rebosaba de desprecio. Si le diera un fuerte coletazo, todo se resolvería. No había necesidad de perder tanto tiempo. Era importante recordar que si no llevaban la comida a tiempo, todos se convertirían en alimento para la muerte roja. Rugido. Con un rugido, el Groncle ejecutó un elegante giro con su cola. La pesada y opresiva cola de piedra se estrelló contra Astrid. No. Muchos vikingos que conocían a Astrid no pudieron soportar ver lo que sucedió después, especialmente Patán, el muchacho cobarde, que creía haber causado la desgracia de su compañera. La mirada del jefe era compleja. Técnicamente, los niños aún no deberían estar en el campo de batalla, pero habían roto las reglas. Aún así, era innegable que Astrid era, por naturaleza, una guerrera nata. Sin embargo, la trágica escena que se esperaba no se produjo. Astrid, que ya presentía la llegada de la muerte, abrió los ojos. Vio una figura imponente que la protegía. Con el dedo índice de su mano izquierda, detuvo el fuerte golpe de la cola del Groncle, mientras que su mano derecha agarró con facilidad el látigo de piedra del Nader mortal. Sistema, elijo el tipo de rendición libre. Al observar a la chica que lo miraba con asombro, Al le sonrió. Al, que solo había planeado observar hasta que apareciera el Furia Nocturna, tuvo que intervenir antes de tiempo. En cualquier caso, le caía bien a Astrid y no iba a permitir que muriera. Aunque esto se desviaba claramente del plan original, no le importaba. Sin restricciones, le bastaba con aprovechar las oportunidades sin matar al hijo del destino. Y que Astrid estuviera parada frente a él no era precisamente una oportunidad. No te muevas. Tras decir esto, una llama casi imperceptible apareció en la punta del dedo índice izquierdo de Al, envolviendo al instante el cuerpo del Groncle. Las llamas se propagaron y, por mucho que el dragón intentara detenerlas, no lo consiguió. Finalmente, fue arrojado lejos junto con el Nader mortal, que Al usaba como martillo arrojadizo. La escena era verdaderamente deplorable para los dragones. Sin embargo, los ojos de Astrid brillaban intensamente. Por otro lado, los vikingos suspiraron aliviados. Al ver esta escena, los dragones no supieron qué hacer y, decidiendo que ya habían tenido suficientes problemas, comenzaron a retirarse. Todo pareció cambiar con la aparición de Al. Pero Al se rascó la barbilla, debatiéndose entre la risa y las lágrimas. Si ese fuera el caso, ¿seguiría siendo capturado el Furia Nocturna por Hippo? Capítulo 380. Era el comienzo de otra mañana, los pájaros cantaban fuera de la ventana. Cabe decir que, aparte de la existencia de dragones, este mundo era casi idéntico a un mundo normal. Si encontráramos alguna diferencia, quizás la tecnología estaba un poco desfasada. Pero la robustez física de los vikingos era algo poco común, por no mencionar que el futuro jefe, Hippo, había centrado sus habilidades en el árbol tecnológico. Esto realmente parecía una evolución autónoma del mundo, la elección de alguien para guiar a la humanidad hacia niveles superiores, logrando la autoevolución de la especie. En efecto, los seres humanos, independientemente del mundo en el que se encuentren, son los protagonistas entre el cielo y la tierra, y el mundo mismo se ocupa de ellos personalmente. Ah. Acompañada por el canto de los pájaros, Astrid se incorporó en la cama y bostezó. Mirando por la ventana, se llevó un susto. Ya eran más de las 9 de la mañana. En un mundo sin relojes, ¿no debería ser una habilidad básica para un nativo saber la hora mirando al cielo? Normalmente, salía para entrenar antes de las 7, hoy llegó muy tarde. Todo fue culpa de anoche.
Recordando que el hombre simplemente ignoró a su jefe y la siguió a casa la noche anterior, ella no supo cómo reaccionar. Rechazar parecía un desperdicio, no rechazar parecía una falta de compostura. Maldita sea, el desayuno. Con eso en mente, Astrid se levantó apresuradamente, se vistió y abrió la puerta del dormitorio. Así que, simplemente se quedó allí, inmóvil. ¿Esta era su casa? ¿Quién podría explicar cómo, en una sola noche, todo cambió? Los muebles eran diferentes, el taburete de madera se había convertido en un pequeño sofá, y había macetas con plantas en el alféizar de la ventana. Incluso la mesa del comedor había sido reemplazada por una nueva, y ese hombre estaba sentado en el gran sofá nuevo. Oye, ¿estás despierto? Así que date prisa y desayuna, todo está servido. La saludó con una sonrisa. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre cómo organizar la situación del Furia Nocturna. Hippo ya estaba siendo vigilado por la sombra, acababa de enterarse de que el chico se había marchado hacia la montaña que se veía al fondo. Si no hubiera habido imprevistos, la trama debería seguir la original, pero, dado que era una elección libre, ¿por qué tener una mascota macho, no sería mejor una hembra? Rascándose la barbilla, Al dirigió su mirada hacia Astrid, que no sabía cómo entablar una conversación y simplemente se sentó obedientemente a la mesa para comer el desayuno desconocido. Además, si ya le robó la esposa al protagonista, lo correcto sería robarle también la pareja a su montura. Toda la familia debe estar debidamente organizada, al fin y al cabo, se trata de personajes secundarios sin importancia que no llamarán la atención. Astrid bebió las gachas de avena de su tazón con la cabeza gacha, aunque no sabía qué eran, estaban sorprendentemente deliciosas. No tenía esa textura grasosa, era muy ligero. Aunque no sabía cómo iniciar una conversación, mientras bajaba la cabeza, miró furtivamente a Al. Cuando se dio cuenta de que le estaba mirando fijamente, un rubor le subió a las mejillas, intentó ignorar sus sentimientos y su mirada, girando la cabeza para seguir comiendo. Aquella imponente figura de anoche seguía grabada en su memoria. Hay que reconocer que, aunque el cliché del héroe que salva a la bella mujer es antiguo, funciona muy bien. Evidentemente, la chica fue una de las víctimas de este hechizo. Afuera, Boca, apoyado en sus prótesis, esperaba. Su expresión era de preocupación. Al fin y al cabo, aunque aquel hombre hubiera salvado la aldea el día anterior, no era un vikingo. ¿Quién sabía si era un espía de otra isla? Además, la hija de su viejo amigo estaba dentro. Aunque quería entrar a la fuerza, ayer el hombre había ignorado a su jefe con una actitud completamente independiente. Además de seguir las recomendaciones de su jefe, reprimió sus impulsos y esperó en la puerta. Escuchaba con cautela los movimientos en el interior, sin saber que Al conocía su presencia desde hacía tiempo. Como el otro no entraba y no tenía malas intenciones, Al simplemente lo ignoraba. Pero si ese hombre se atrevía a hacerle algo a Astrid, lucharía con su propia vida para rescatarla. Pero, ¿por qué no ha llegado aún el jefe? Ya ha pasado media hora consolando a los aldeanos, y media hora lleva él allí de pie. Sí, hacía tiempo que le había pedido a su jefe que hablara con ese hombre, pero no esperaba que tardara tanto. Justo cuando empezaba a impacientarse, una figura robusta apareció en su campo de visión. Menos mal que por fin llegó. Boca, ¿cómo están las cosas? El jefe preguntó seriamente. Parece que no hay problemas, Astrid no corre peligro. Bocao dijo, lo cual era obvio, porque si hubiera habido algún problema, ya habría invadido. Lo entiendo, y Hippo. Ese chico cogió ayer una máquina rota con la intención de dispararle a un dragón y casi se lastima. ¿En serio? ¿Cómo podría esa cosa hacerle daño a un dragón? Lo castigué prohibiéndole salir y ordenándole que golpeara el hierro 100 veces en la fragua. Ahora seguramente solo habrá logrado una quinta parte de la tarea. Bocao dijo con tono lastimero, en este mundo peligroso, salvo un físico fuerte y grandes habilidades, nada más tenía valor. Por desgracia, Hippo era un debilucho, lo que le provocó un terrible dolor de cabeza al jefe. El jefe miró hacia la fragua y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Cuándo se volvería valiente su hijo en lugar de centrarse en inventos inútiles? Lo que él no sabía era que aquello que consideraban inútil había derribado al legendario y raro Furia Nocturna la noche anterior. Su hijo no estaba en la forja, sino que se acercaba al Furia Nocturna herido. En el bosque de la montaña, Hippo comía bayas silvestres con indignación. Realmente golpeó a un dragón, y este cayó en ese bosque. ¿Por qué nadie le creyó? Sin otra opción, tendría que encontrar al dragón solo para demostrar su valía. Pero, al ver el hacha de hierro a su lado, ¿tendría realmente el valor de matar a un dragón? En lo alto de un árbol cercano, la sombra acechaba, vigilando a Hippo en todo momento. En cuanto encontraran al dragón, volvería para informar. Tras descansar, Hippo cogió su hacha y se adentró en el bosque. Hasta que, al acercarse a unos arbustos, un conejo saltó repentinamente, sobresaltándolo. Sobresaltado, resbaló y rodó por una pendiente. La sombra echó un vistazo a una silueta oscura en un gran cráter, luego a Hippo. Era hora de regresar e informar sobre la misión. Capítulo 381. En la puerta, Bocao llamó suavemente. Astrid miró a Al, que estaba sentada en el sofá, sacudió el agua del plato que sostenía y lo guardó. Ya voy, dijo, dirigiéndose a la entrada para abrir la puerta. ¿Bocasas? Sí. Boca se hizo a un lado, dejando espacio. Incluso el jefe. Comenzó a decir Astrid, pero entonces recordó quién estaba en la habitación e inmediatamente guardó silencio. Sinceramente, admiraba profundamente al jefe, ya fuera por el hecho de que había logrado romperle el cuello a un dragón siendo aún un niño, o por la fuerza implacable que demostraba en cada ataque de las bestias aladas. También anhelaba convertirse en alguien importante. Astrid. Bueno, podemos entrar. Y el jefe miró a la chica con satisfacción. A pesar de ser mujer, no era en absoluto inferior a los chicos. Sobre todo después de la noche anterior, donde demostró dotes de liderazgo, siendo inteligente, valiente y valorando a sus compañeros hasta el punto de avanzar en un momento de extremo peligro. Si Hippo no tenía remedio, debería casarse con Astrid. Al jefe le complació mucho la idea. ¿Quién iba a pensar que, en un momento como este, seguiría tramando tales planes? Ah. Oh, claro, quiero decir. Astrid estuvo a punto de asentir instintivamente, pero recordó que había alguien más dentro. Había rechazado la invitación del jefe la noche anterior, y temía que la situación se descontrolara. De acuerdo, puedes pasar. Una voz resonó directamente en su mente.
confundida, miró a su alrededor y no vio nada. Podría ser. Recordó la voz que había oído antes. ¿Podía hablar dentro de la cabeza de la gente? Astrid sintió una punzada de emoción. Esto no era algo que un simple cazador de dragones pudiera hacer. ¿Astrid? Bocao tosió, devolviéndola a la realidad. Por supuesto que puedes pasar. Astrid se sintió avergonzada por haberse distraído en un momento tan importante. ¡Qué vergüenza! Hola. Soy Stoico el Vasto, jefe de los vikingos de la isla de Berk. Gracias por salvar a mi gente anoche. Sentado con cautela en el sofá, el jefe habló en un tono notablemente respetuoso. Era natural, pues los vikingos, por naturaleza, adoran a los fuertes. Al no mostró hostilidad e incluso los ayudó, así que no podía ser negligente. Gobber permaneció en silencio detrás del jefe, pero no apartó la vista de Astrid, quien, en cuanto entraron, comenzó a servirle té a Al con total dedicación. Luego, Gobber miró a Al con una chispa en los ojos, pensativo. Al, solo un aventurero no muy famoso, dijo Al encogiéndose de hombros. Los títulos de jefe no le impresionaban en lo más mínimo. Gracias. Y dijo Al, aceptando el té de Astrid y usando su magia para transmitirle su voz solo a ella, enseñándole a preparar la bebida. Ella aprendió rápidamente y enseguida lo hacía todo correctamente. Sí. Astrid asintió con entusiasmo. Sentir el poder de Al tan de cerca la hizo admirarlo aún más. Después de todo, el jefe y Gobber no habían oído nada. Aquello era un mensaje directo para ella. Por supuesto, siguiendo su ejemplo, también le sirvió una copa al jefe. Jaja, qué modesto eres. Anoche resolviste la invasión de dragones con solo mover los dedos, dijo el jefe, imitando cuidadosamente la forma en que Al bebía esa bebida exótica. Sin embargo, al observar la actitud de Astrid, sintió una punzada de arrepentimiento. La nuera que deseaba probablemente ya no estaba. Después de conocer a un hombre como Al, ¿cómo podía interesarse en su hijo fracasado? Pero, tal vez podría reclutar a este aventurero de fuerza descomunal. Después de todo, Squeak fue el único que salió con vida de aquel fatídico encuentro, y quién sabe si ese hombre no volvería para causar problemas. Por la isla de Berk. Dijo, perdona a tu padre. Era razonable. Sin haber derrotado a un rey dragón, no es para tanto, dijo Al con indiferencia. El jefe se quedó momentáneamente desconcertado. Al observar los objetivos de Al y compararlos con los suyos, notó la diferencia. Espera. ¿Rey dragón? Sí. ¿Alguna vez has visto a un rey dragón? No, pero sé aproximadamente dónde está. Le echaré un vistazo en unos días. ¿Quieres decir que encontraste el nido del dragón? Si te refieres al lugar donde viven los dragones, conozco 3. 3. 3. Bocao no pudo contener su grito de sorpresa desde atrás. Hasta hoy, no habían encontrado ni uno solo. Entonces. Iré a las 3, no te preocupes, afirmó Al. Ese era su plan, la isla de la muerte roja de la primera película, la isla de la gran bestia de la segunda y el mundo perdido de la tercera. ¿Cómo las encontraría? ¿Crees que el ejército de las sombras es solo un espectáculo? Podríamos. No necesito complicaciones, lo interrumpió Al bruscamente. Sabía perfectamente lo que el jefe tramaba. Tú. Pero sin duda necesitarás a alguien que se encargue de tus necesidades diarias y de las tareas del hogar, ¿no es así? Mientras el jefe dudaba, Bocazas dio un paso al frente e intervino. Ah, sí. Continúa. Al lo miró con interés. ¡Qué público tan encantador! ¿Acaso no vio cómo se iluminaron los ojos de la niña? Exacto, tú solo quizás no puedas encargarte de todo, y un viaje en solitario es monótono y agotador. ¿No sería bueno tener compañía durante el camino? Eso tiene sentido. ¿Pero a qué te refieres con eso? No pretendo llevarme a 2 tipos con un pie en la tumba. No me refiero a nosotros. Tengo en mente al candidato perfecto. Dime. Al notó claramente que la chica a su lado apretaba los puños con expectación. Astrid, por supuesto. Explicó Gobber con una sonrisa. Conociendo a Astrid como la conocía y tras observar lo que acababa de presenciar, esta era la mejor opción. No podía cuidarla eternamente, así que dejarla acompañar a este aventurero increíblemente fuerte le parecía una excelente alternativa. Astrid. Que estoy aquí. La niña que estaba a su lado levantó la mano. Al fingió mirarla de arriba abajo, poniéndola nerviosa. Tal vez. Pero. Astrid, que estaba a punto de relajarse, se tensó de nuevo al oír el pero. Recuerdo que los niños vikingos tienen que pasar por una transformación para ser considerados adultos. ¿Te refieres al entrenamiento de dragones? Si no hay otra, esta tiene que ser. Sin duda, esto es esencial para el desarrollo de un vikingo. Así que esperaré a que Astrid termine su entrenamiento antes de llevarla conmigo. Hasta entonces, intentaré enseñarle algunas habilidades. Oh. Te estamos inmensamente agradecidos. Dijo Bocazas, sonriendo. El jefe que estaba a su lado también estaba emocionado. Un discípulo entrenado por un hombre así jamás podría ser mediocre. Entonces, soy responsable de la mayoría de los jóvenes de la isla, no podrías. No, mi viaje solo tiene capacidad para una persona más, y nada más. Al frunció el ceño. ¿Estaba siendo demasiado amable? Entendido. Bocao sonrió con incomodidad, sintiéndose un poco avergonzado. Capítulo 382. Debido a la tensa atmósfera que se había creado, el jefe y Gobber se vieron obligados a abandonar la habitación, intercambiando miradas amargas y burlonas hacia la puerta. Dicen que la gente talentosa tiene un carácter fuerte, y ellos acababan de demostrarlo. Pero no podían culpar a Al, al fin y al cabo, no era un vikingo, tenía sus propias habilidades y no tenía por qué dejarse manipular por ellos. Es una lástima que Astrid fuera tan joven, de lo contrario, el matrimonio habría sido una excelente manera de vincular a una guerrera fuerte con la causa vikinga. Tos. Ya que tenemos algo de tiempo libre, ¿qué tal si vamos a ver a Hippo?, sugirió el jefe, queriendo disipar rápidamente la incomodidad. Sí, eso sería bueno. Me temo que se ha escapado otra vez para hacer alguna de esas tonterías, dijo Bocazas con un dejo de decepción. Ya había observado al chico, salvo por su falta de fuerza física, en todos los demás aspectos cumplía los requisitos para ser jefe.
sobre todo en carisma y liderazgo, estaba por encima de la media. Si alguien así se sentaba en el trono del jefe, sin duda guiaría al pueblo hacia la prosperidad. No ser capaz de matar dragones no sería un problema. Con una buena cabeza y habilidad técnica, se ganaría el respeto de todos. Pero, por desgracia, este chico se enamoró de los caminos tortuosos. Si lo hubiera sabido, Bocao jamás le habría enseñado aquel compendio de alquimia, una mezcla rudimentaria de física y química, aunque inútil en aquel entonces, que lo obsesionó. No solo buscaba en secreto libros de ese tipo, sino que también inventó un montón de artilugios. ¿Qué se hace con toda esa chatarra? ¿Matar dragones? Como mucho, jugar a las casitas. Si quería armas para matar dragones, solo necesitaba aprender a forjar. La mayoría de las armas de la isla habían sido forjadas por Gobert, y esas sí que eran herramientas de caza de verdad. Claro que Hippo nunca decía nada al respecto. Un día aparecería con un lanzacohetes en la cara de todos y diría, caballeros, los tiempos han cambiado. ¿Preguntas cómo sabría él que es un lanzacohetes? Pregúntale al autor. Volviendo al tema, aunque Hippo era difícil de controlar, era obediente hasta cierto punto. Quién sabe, tal vez llegaran y vieran algunas armas forjadas. Con este pensamiento, los dos continuaron hacia la forja, charlando sobre la situación actual de Hippo, mientras los vikingos que encontraban por el camino los saludaban amistosamente. De vuelta en casa de Astrid, después de que los dos hombres que desprendían un olor desagradable se marcharan, Al le pidió que abriera las ventanas y aprovechó la brisa para refrescar el ambiente, sintiéndose mejor. La falta de tecnología avanzada era un problema, bañarse allí probablemente era algo superficial. Pensando en esto, miró a Astrid. Bueno, no olía mal, lo que significaba que aún había esperanza. Más tarde le daría un trozo de jabón, mirada traviesa. Ese. Astrid comenzó a hablar con cautela. Sí. Es que. No te pongas nerviosa, te llamas Astrid, ¿verdad? Ven, siéntate aquí. Al palmeó el asiento junto a ella, sonriéndole. Sí. Astrid se sentó rígidamente a su lado, sin saber cómo relajarse, con todo el cuerpo tenso. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Yo no muerdo. Ver a Astrid así le resultaba interesante a Al, ya que en la obra original ella era la más fuerte del grupo. Si no fuera por el protagonismo del héroe, quizás nadie la superaría, por lo que era una expresión que rara vez mostraba. Ah. Yo. Está bien, relájate. Al no pudo resistirse y le acarició la cabecita. Parece que, por culpa de Jade, había desarrollado esta costumbre. Esperaba no estar despertando ningún rasgo extraño. Sí. Astrid asintió, con el rostro sonrojado. Era tan amable. Tras unos minutos, tal vez dándose cuenta de que no podía continuar en esa inercia, Al preguntó, vale. ¿Qué querías decir otra vez? ¿Y cuándo podemos empezar a entrenar? Quizás porque la caricia le resultaba reconfortante, Astrid perdió el miedo y miró fijamente a Al. Por supuesto, no descartaba su deseo de llegar a ser tan fuerte como él. Sobre eso. Al ver la expresión expectante de la chica, Al no pudo negarse, pero todo lo que poseía no seguía las reglas de este mundo, y los forasteros generalmente no podían aprender. Normalmente, en lo más profundo del alma de estas personas reside una marca del mundo que indica que pertenecen a este lugar. Cuando renació en el mundo de Frozen, poseía esta marca, pero el sistema la borró. El precio fueron muchos años de sueño y la pérdida de todas sus habilidades. Por lo tanto, usar sus métodos de entrenamiento podría no funcionar. Sin embargo, Al descubrió otra manera además de ser eliminada por el sistema, que sería quedarse con él durante mucho tiempo, lo que provocaría que él la influyera, ya que él no pertenecía a ningún mundo. Al pensarlo, su mirada se posó en Astrid y negó con la cabeza. Maldita sea, si fuera dentro de unos años, no pasaría nada, pero tener este tipo de pensamientos ahora mismo era demasiado peligroso. Al ver que Al negaba con la cabeza, Astrid pensó que no quería enseñarle, y sus ojos brillantes perdieron su brillo. Está bien, yo. Perfecto. Entonces empezaremos a entrenar esta tarde. ¿Qué fue eso? ¿Requiere preparación? Si lo prefiere, podemos empezar mañana. No. No hace falta, empezaremos esta tarde. Astrid asintió apresuradamente, temiendo que Al se echara atrás. Al fin y al cabo, en este mundo, ciertas cosas no se enseñan a cualquiera. Así que. Astrid sentía que la cabeza le iba a estallar en llamas, y finalmente, huyó a su habitación, intentando engañarse a sí misma. Solo lejos de Al se sentía mejor. A Al no le importó que corriera a su habitación, al fin y al cabo, no tenía a dónde ir, pero seguía pensando en cómo entrenarla. Navegando distraídamente por la tienda del sistema, finalmente encontró lo que buscaba. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Claro. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Así que, aparece, Shenlong. Quiero decir, aparece. Sala de entrenamiento de gravedad. Capítulo 383. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y llegó la tarde. Al, ¿cómo vamos a entrenar? Tras pasar medio día con él, Astrid finalmente logró recuperarse. Se dio cuenta de que Al era una persona muy relajada y que no le importaban las formalidades. Un hombre así era realmente agradable, no usaba su poder para hacer lo que le placía. Astrid lamentó su edad por un instante. En cuanto a que la llamaran Al, fue él quien lo pidió, de lo contrario, probablemente lo habría llamado señor. Bueno, ven conmigo. Entrenemos en la montaña que hay detrás del pueblo. Al pensó que, dado que la sala de entrenamiento de gravedad era un equipo grande y de alta tecnología, lo mejor era no sacarla a la calle así como así. Sería un problema si todo el mundo se sentía atraído por ella. Sí. Astrid se sintió profundamente conmovida por la disposición de Al para entrenarla. Ya fuera por ser mujer o porque esas técnicas eran secretos que no se enseñaban a desconocidos, el hecho de que Al estuviera dispuesto a enseñarle era realmente emocionante. Por lo tanto, naturalmente no puso ninguna objeción a sus instrucciones. Al se llevó a Astrid lejos de la zona donde Hippo criaba a su dragón. Sabía perfectamente lo que le ocurría a Hippo, ya que sus soldados de las sombras lo vigilaban constantemente. Según los acontecimientos que se desarrollaban en la historia, se necesitaría al menos un mes o dos para que se estableciera una amistad entre el humano y el dragón. Y la prueba para matar dragones se celebraría exactamente dentro de 3 meses. El momento fue perfecto.
Llegaron a una zona despejada que Al les había pedido específicamente a los soldados de las sombras que encontraran. No estaba muy lejos de la casa de Astrid, pero tampoco era un lugar al que la gente solía ir. Lo importante era que había un pequeño lago de agua cristalina cerca. Si estaban sudorosos después del entrenamiento, simplemente podían quitarse la ropa y meterse a lavarse. Básicamente, eso era todo. Al asintió, satisfecho. Le pidió a Astrid que retrocediera un poco, abrió la mano y una pequeña cápsula apareció en su palma. Bajo la mirada curiosa de Astrid, Al apretó la parte superior de la cápsula y la arrojó al páramo. Con un crujido y entre nubes de humo que se disipaban, la estructura comenzó a revelar su forma original. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par. En aquel espacio vacío, una casa metálica había aparecido repentinamente de la nada. Astrid llegó a admirar aún más a Al. Principalmente porque esas cosas parecían no pertenecer a este mundo en absoluto. Al era demasiado misterioso. Al giró la cabeza y, al ver a Astrid sorprendida pero impasible, asintió con satisfacción. Es bueno ser joven, es más fácil aceptar cosas nuevas. Si fueran esos viejos vikingos gruñones, probablemente pensarían que fue obra de un dragón malvado. Ahora que todo está listo, que comience el entrenamiento. Pero antes, necesitaba corregir algunas de las ideas de Astrid. Al dio una palmada para llamar su atención y le hizo un gesto para que se acercara. Al, ¿vamos a entrenar dentro de esa casa de metal a partir de ahora? Al no saber cómo llamarlo, Astrid utilizó el término más obvio. Bueno, eso no es una casa de metal. Se llama sala de entrenamiento de gravedad. Lo entenderás en un momento. Pero antes de eso, les voy a dar una lección importante. ¿Una lección? ¿Sobre dragones? Más o menos. Primero, aprendamos a distinguir a los dragones buenos de los dragones malos. ¿Existen dragones buenos y malos? Por supuesto. Igual que hay gente buena y gente mala. Pero, siempre vienen a robarnos la comida, y algunos dragones incluso se comen a la gente. No creo que haya nada malo en eso. ¿Qué? Pero, se comen a la gente. Astrid se aferró a su ropa con nerviosismo. Si no hubiera confiado en Al, probablemente habría huido. Así que les pregunto, cuando comen pescado o cordero, ¿se han detenido alguna vez a pensar en sus sentimientos? Eso es porque los criamos para que, al final, acaben en la mesa. Entonces, ¿quieres decir que si los dragones te crearon, también podrían ponerte sobre la mesa? Esto es diferente. ¿Qué es diferente? A los ojos de esas gallinas, patos y peces, no eres diferente de los dragones. Guión. Eso. Astrid estaba confundida. Era evidente que Al la había convencido con su razonamiento distorsionado. Aunque se trataba de un argumento parcial, era imposible no admitir que tenía cierta lógica. Astrid sentía como si su visión del mundo de los últimos 15 años se hubiera desvanecido. Entonces, ¿no eran diferentes de los dragones? No le des demasiadas vueltas, es normal. Todas las especies hacen estas cosas para que su propia especie pueda prosperar. Ya sea humano o dragón, no hay bien ni mal, solo diferentes perspectivas. Al ver que Astrid estaba confundida, Al aprovechó la oportunidad para enseñarle lo que realmente quería que aprendiera. Sí, lo entiendo. Por lo tanto, necesitamos saber qué dragones son amigos y cuáles son enemigos. ¿Amigos? Por supuesto. Así como los perros de caza son compañeros leales para los hombres, los dragones también pueden convertirse en compañeros leales. ¿De verdad? Dijo Astrid con entusiasmo. Si fuera así, incluso alguien sin talento, con tal de tener un dragón como compañero, ¿no sería muy fuerte? Así que era posible que fuera así. Las palabras de Al simplemente expandieron la mente de Astrid, se le abría un mundo de posibilidades. Al ver que Astrid había caído en la trampa, Al sonrió. Al protagonista original le llevó 1 o 2 años convencer a la gente. Para él, lavarle el cerebro a una niña pequeña fue cuestión de minutos. Capítulo 384. En una habitación repleta de tecnología, Al permanecía sentado en silencio en el suelo, rodeado de luces rojas. El ambiente era denso, como si la gravedad se hubiera multiplicado muchas veces. En una pequeña pantalla, el número 1000 aparecía en grandes dígitos rojos. Tras un largo silencio, Al dejó escapar un profundo suspiro y abrió los ojos. En el centro de sus pupilas, que originalmente reflejaban el cosmos y las estrellas, emergió una pequeña zona de caos, misteriosa y noble. El universo en sus ojos parecía retraerse conscientemente, temiendo ser devorado por ese caos. Uf. Movió ligeramente el cuerpo, dio unos saltos en el sitio y luego se detuvo. Miró la secuencia de números que tenía al lado y sonrió. No se esperaba que la sala de entrenamiento de gravedad, que había rescatado inicialmente solo para entrenar a Astrid, resultara tan útil. Cabe recordar que, al principio, solo podía soportar unas 500 veces la gravedad y, tras el entrenamiento, sentía que le burbujeaba la sangre. Si no hubiera ajustado la gravedad a tiempo, podría haber escupido sangre. Esto despertó su interés por este brutal método de entrenamiento. Su constitución física, después de sacar a los 8 demonios, era muy robusta, y aún así, solo podía soportar 500 veces la gravedad. ¿Cómo sería el entrenamiento si se llevara al límite? Por eso, movido por la curiosidad, Al se entrenó a sí mismo mientras entrenaba a Astrid. Pero siempre hay un límite. Tras casi 700 intentos, no pudo avanzar más. Sin embargo, dado que esta sala de entrenamiento era la mejor versión del sistema, el límite era de 1000 intentos, y Al no quería rendirse. Finalmente, se centró en la constitución física del sistema, solo se necesitaban 100.000 monedas mágicas para mejorarla. Para un tipo rico con 120.000 monedas mágicas, esto era pan comido. Así que Al, pensando que no se puede pescar sin cebo, pasó directamente a la siguiente etapa. Este proceso le llevó una semana entera. Ya habían pasado 2 meses desde que empezó a entrenar a Astrid, en otro mes, abandonaría la isla de Berg. Es una lástima que el límite de la sala sea solo de 1000 veces, lo que le impide saber cuál es su verdadero límite ahora mismo. Quizás lo descubra si se le presenta otra oportunidad en el futuro. Pero, dado que se sintió muy relajado probando el entorno 1000 veces hace un momento, no debería estar muy lejos de alcanzarlo. Dejando de lado ese pensamiento por el momento, Al volvió a abrir el panel de su sistema. Maestro, Al. Sistemas de cultivo, magia arcana, poder del origen. Reino actual, reino de las habilidades divinas, técnica, cultivo del origen mágico, mago arcano.
Identidad, magnate de los negocios, domador de bestias. Talento, máster en administración de empresas. Constitución, cuerpo de origen. Habilidades / hechizos para principiantes, omitidos. Habilidades / hechizos intermedios, dominio congelado, ilusión mágica. Habilidades / hechizos avanzados, enciclopedia mágica, parte 1, habilidades demoníacas. Habilidades / hechizos legendarios, saqueo. Habilidades / hechizos prohibidos, ninguno. Monedas mágicas, 20.000. Legiones, Legión de las Sombras, Legión Bárbara. Objetos, 4 Pokéballs, Ultra, Sellos del Alma, 3, Anillo de Transmisión Mágica, Rompe Reglas, Joya de la Realidad, Versión Económica, Bolas Relámpago, Arma de nivel superior, Gon de Supresión Demoníaca. Tesoro de nivel medio, Contrato ilimitado. Intentó no mirar las escasas 20.000 monedas mágicas que le quedaban. Eran los ahorros que le habían sobrado tras comprar la sala de entrenamiento e intercambiar algunos objetos por el entrenamiento diario de Astrid. Por suerte, el trato había valido la pena. A continuación, Al se centró en el cuerpo de origen, la constitución que costaba 100.000 monedas mejorar. A diferencia de las mejoras directas anteriores, esta vez necesitaba una semana entera de meditación y percepción. Lo más importante es que, al haber adquirido la habilidad de saquear y comprendido que confiar en sí mismo era mejor que depender de objetos externos, este cuerpo de origen reaccionaba directamente a su voluntad. En resumen, esta constitución puede adaptarse a cualquier sistema de cultivo de diferentes mundos. Si aprende algo, puede integrarlo y transformarlo en su propia fortaleza. En otras palabras, no importa si sigue caminos de cultivo oscuros o exóticos, todo se convertirá en el sistema de cultivo más adecuado para él. Es como reunir lo mejor de cada escuela y, además, de una manera muy sencilla. Solo necesita integrar el conocimiento. ¿Qué eres, después de todo? Esta no era la primera vez que Al sospechaba del sistema, ni será la última. Seguirá esforzándose hasta comprender su origen. Esa es una de sus mayores motivaciones, además de proteger a sus seres queridos. Negando con la cabeza, Al abrió la puerta y se dirigió al otro compartimento. Para facilitarle las cosas, la sala de entrenamiento tenía 2 secciones. Él entrenaba en la interior. Astrid estaba afuera. Mirando el contador en la pared que decía 51, Al la sintió satisfecho. Vale la pena recordar que, hace una semana, Astrid todavía luchaba por resistir 35 veces la fuerza de la gravedad, ahora podía desafiarla 51 veces. Nada mal. Dado que la sala de entrenamiento detecta automáticamente cuando te mueves con facilidad en esa gravedad, solo se ajusta al siguiente nivel si el usuario está preparado. De lo contrario, la IA no habría tenido tiempo de ajustar los niveles manualmente, todo estaba automatizado. Es importante recordar que este no es el mundo de Dragon Ball, donde todos tienen un físico increíblemente impresionante. Alcanzar este nivel en 2 meses ya es todo un logro. Entonces, ¿dónde está mi Astrid? Al miró alrededor de la habitación vacía, con curiosidad. Aunque no se había marchado en una semana, sabía que Astrid había estado entrenando bien. ¿Por qué no estaba allí hoy? En cuanto salió a buscarla, un soldado de las sombras emergió de su propia sombra. Se arrodilló respetuosamente y dijo con voz desprovista de emoción. Maestro, el objetivo se ha logrado. ¿Qué? Genial, fue más rápido de lo que esperaba. Al miró al horizonte y negó con la cabeza. Astrid no debería haberse ido muy lejos, dejaría una nota. Tras pronunciar su mensaje, Al se sentó en su trono y se sumergió en las sombras junto con los soldados. Ah. No poder teletransportarse a ningún lugar del mundo es realmente un inconveniente. Al suspiró, este método de viaje era de lo más vulgar. Pero, poco después, la luz del sol volvió a aparecer ante sus ojos. Habían llegado a un lugar completamente nuevo. Capítulo 385. Al llegar a esta nueva isla, decir que había luz solar sería un error. Normalmente, la luz del sol es un tono brillante y suave que brinda consuelo y alegría, pero el sol en esta isla tenía una sensación extraña, extremadamente incómoda, incluso sofocante. La vegetación era escasa y miserable, la mayoría de las plantas estaban marchitas y cubiertas de una secreción viscosa de color púrpura. Al frunció el ceño, la guarida de aquel tipo parecía una posilga, o incluso peor. Levantó la vista y vio una capa de niebla compuesta de una sustancia desconocida en el cielo, que dejaba pasar la luz del sol, pero la impregnaba con el aliento lúgubre de esa niebla. Pura farsa. Destruyó el ecosistema así y lo dejó todo contaminado solo para estudiar un veneno mediocre. Al murmuró y agitó la mano hacia el cielo. De repente, se levantó un vendaval, una ráfaga de viento tan fuerte que disipó la niebla y arrastró las plantas podridas del suelo. Al instante, la pequeña isla, que parecía un desierto, reveló su verdadera naturaleza. La extraña estructura en el centro quedó completamente al descubierto. Al ver que el resultado era satisfactorio, el ceño fruncido de Al se relajó. Bueno, la furia luminosa debe haber sido capturada por estas fechas, ¿no? Se preguntó Al con incertidumbre, rascándose la barbilla. Recordó que, más adelante en la historia, la furia luminosa aparecía como cebo para crear un punto débil para la furia nocturna. Dada la situación actual, la furia luminosa estaría en manos de los jefes tribales o de ese arrogante que se dedica a los venenos. No importa, iré a echar un vistazo primero. Al miró el edificio, pronto sabría la verdadera situación. En el pequeño lago tras la mágica barrera de la montaña que se alzaba detrás de la isla de Berk, se oía el chapoteo del agua. Un brazo delicado se alzó, creando ondas. Una hermosa silueta emergió del agua, su espalda perfecta y su cabello húmedo y suelto aún goteaban. Sobre una roca cercana yacían la ropa de la joven y unos pequeños frascos que parecían contener algo. Al darse la vuelta, la chica apartó los mechones rubios que le caían sobre las mejillas, dejando al descubierto un rostro deslumbrante. Siendo sinceros, ¿cómo podía una chica a punto de cumplir 16 años tener semejante cuerpo? Eso debería preguntárselo a Al. Dado que los métodos de entrenamiento en el mundo de Dragon Ball daban como resultado hombres musculosos, Al temía que Astrid acabara igual. No quería a su lado a una chica musculosa idéntica a un hombre. Por lo tanto, gastando algunas monedas mágicas y alegando que era por su propio bien, obtuvo un fluido nutritivo para mantener un cuerpo perfecto, indicándole a Astrid que se bañara en él todos los días después de entrenar. Astrid suspiró y nadó de regreso a la roca en la orilla.
Al observar su propio cuerpo, se sintió angustiada por haberse desarrollado tan rápido, considerando que estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad en esa cultura, a los 16 años. Podría ser. Tenía una corazonada. Al recordar al hombre de cabello plateado y rostro atractivo, sus mejillas se sonrojaron. Sacudió la cabeza para despejar la mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es el hermano Al? Pero, si fuera cierto, sería tan bueno, murmuró Astrid con desánimo, pero pronto recuperó el ánimo. Ya ha pasado una semana, no sé si el hermano Al ha terminado su entrenamiento, necesito volver pronto para comprobarlo. Pensando esto, Astrid se levantó del lago sin dudarlo. Al había dicho que allí había un hechizo de ilusión y que ningún ser vivo, excepto ellos dos, podía entrar. Al principio, estaba preocupada, pero con el tiempo aceptó la explicación. Además, si alguien la veía, sería el hermano Al, lo cual estaba de acuerdo con sus deseos. Se acercó a la roca, cogió la toalla y empezó a secarse. Al tenía tantas cosas curiosas, telas blancas y suaves, jabones perfumados, champús excelentes para el cabello. Astrid sentía mucha curiosidad por esos objetos, pero no sabía de dónde venían, supuso que los había encontrado mientras exploraba el continente. Desde que vio a Al materializar una casa de metal de la nada, su capacidad de aceptación había aumentado considerablemente. Incluso si Al le pedía que calentara la cama, tal vez, no, ella tenía principios. Tras secarse el cuerpo, su cabello aún estaba húmedo. Tendría que usar el secador en casa. Recogió sus cosas, alcanzó con el pie su pijama de terciopelo que estaba en el suelo y se lo puso rápidamente. Ahora, tanto en los entrenamientos como en su vida diaria, usaba la ropa que Al le había regalado, no solo por comodidad, sino porque Al decía que le gustaba verla así. Tras cruzar la puerta automática de la sala de entrenamiento, Astrid metió la ropa en la lavadora y se sentó en el sofá a secarse el pelo. Se dio cuenta de que el cartel rojo de en entrenamiento en la habitación de Al había desaparecido. Una sonrisa se dibujó en su rostro, sin importarle su cabello, corrió hacia la puerta y la abrió, deseando saludar a Al como si acabara de salir de la ducha. Pero, al ver la habitación vacía, Astrid se quedó paralizada. Un mal pensamiento la invadió y sintió que las piernas le flaqueaban. Si no hubiera visto una nota en la mesa, se habría agachado y llorado como una niña. Qué tonta fui, casi me muero del susto. Después de leer la nota y enterarse de que Al se había ido por mediodía, se tranquilizó. Mientras no la hubiera abandonado. Mirando el número 51 en la pared, Astrid asintió. Entró en la habitación de Al, ajustó el valor a 51, cerró la puerta y comenzó a entrenar. Tenía que estar siempre al lado de su hermano Al. Este incidente hizo que Astrid, que había planeado descansar, volviera a entrenar con ahínco. Capítulo 386. Señor, ¿qué opina de la calidad de este lote de dragones? En una isla desconocida, mucho más natural que la isla en ruinas anterior, el clima singular resaltaba la geografía local. Un hombre bajo y vulgar, con una sonrisa aduladora, se frotó las manos mientras hablaba con el hombre que tenía delante, que parecía algo loco y arrogante. Bueno, no está mal. La recompensa no será pequeña. Grimmel entrecerró los ojos mientras observaba cómo subían a bordo las jaulas cubiertas con tela. Los mercenarios trabajaban arduamente en el transporte, la tela les impedía ver, pero no los rugidos ni el sonido de los golpes contra las barras de hierro. En esos momentos, alguien corría con una jeringa grande, inyectando un líquido verde. Todo volvía a quedar en silencio, pero era obvio que allí había dragones atrapados. Al observar el líquido verde en la jeringa, Grimmel sonrió. Gracias a ese peculiar fluido, había dominado un poder increíble. Ese grupo que se hace llamar cazadores sigue siendo muy útil. Eso, si me permite preguntar, ¿cómo va su experimento? El hombre común, al ver que Grimmel parecía estar de buen humor, se atrevió a preguntar. Ese líquido era un recurso mineral similar al petróleo y se estaba agotando en la isla. Si no encontraban otro suministro, el negocio se vería afectado. Pero el hombre que tenía delante estaba comprando grandes cantidades para un experimento. ¿El experimento? Mira mi estado. ¿Es el resultado de lidiar con este líquido todo el día? ¿Qué piensas? Grimmel no respondió directamente, solo devolvió la pregunta. Lo siento. Los diplomáticos de la Alianza de Cazadores eran hábiles, sin la crudeza de los bárbaros, por eso sobrevivieron, no importa, estoy acostumbrado. Grimmel silbó y comenzó a reírse para sí mismo. El hombre vulgar se estremeció. ¿Acaso este tipo seguía siendo humano? ¿Valía la pena tanto esfuerzo solo para cazar dragones? Grimmel era, de hecho, el mejor cazador de dragones. Permaneció en silencio, observando el transporte. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 387. Es muy precavido, ser un villano de ese calibre merece elogios. Al acercarse a la extraña casa, Al se detuvo y miró al cielo, hablando consigo mismo. Detrás de él, el suelo estaba cubierto de trampas rotas, plumas y escombros. Era evidente que la isla estaba casi completamente protegida por trampas. Otros lo habrían pasado mal, pero Al las atravesó sin dificultad. Se detuvo por los enemigos en el cielo, lo que reforzó su admiración por Grimmel. Esta actitud cautelosa era mucho mejor que la de los villanos que hablaban demasiado, al menos él usaba la cabeza. Con un rugido de advertencia, dos dragones gigantes con ojos que brillaban con un resplandor púrpura, armadura de acero y saliva púrpura se abalanzaron sobre ellos. Antes de tocar el suelo, escupieron una gran cantidad de mucosidad viscosa hacia Al. Al frunció el ceño y llamas brotaron de sus manos, impactando contra el ataque. En un instante, la saliva púrpura se evaporó debido a la alta temperatura. Las llamas no cesaron y avanzaron hacia el dragón púrpura mutante. El dragón no mostró temor, parecía tan drogado que simplemente obedecía las órdenes de su amo, incapaz de esquivar. Intentó escupir más saliva para extinguir el extraño fuego. Al negó con la cabeza. Grimmel era muy avanzado para la gente de esta época, especialmente en su razonamiento sobre por qué no se podía utilizar a los dragones. Pero había elegido un camino estrecho. Si bien el control mediante drogas era conveniente, hacía que los dragones perdieran cosas valiosas como la autoevolución y el pensamiento independiente. Grimmel jamás lo comprendería, o el mundo jamás se lo permitiría. La tarea de crear la paz entre humanos y dragones debía recaer en aquel elegido por el destino. Parece que solo hay un guardia, ¿no está en casa? Al se preguntó a dónde habría ido Grimmel.
Un sonido metálico interrumpió sus pensamientos. ¿Qué es esto? ¿Un dispositivo de comunicación? Grimmel es un genio. Al tomó en su mano un collar de hierro que acababa de caer del cuello del dragón mutante. El dragón había logrado quitárselo antes de ser consumido por las llamas. La lealtad generada por las drogas de Grimmel era insuperable. Quizás lo diseñó por miedo a ser traicionado por los dragones. Al observó el collar y comprendió su función. Si se lo quitaban, activaría una alerta. Grimmel recibiría el mensaje donde quiera que estuviera. Esto le ahorraría problemas a Al. Incineró el collar. Decidió buscar una isla cercana con un ecosistema mejor para entrenar un poco y dejó a los soldados de las sombras vigilando la zona. ¡Qué fastidio! Espero que me traigas lo que quiero. Sentado con las piernas cruzadas en el aire, Al contempló el horizonte, murmuró y cerró los ojos. Y gracias por su pedido, puede contactarnos de nuevo. El hombre común se despidió de Grimmel con una sonrisa mientras subía a su barco. Era un cliente importante que se había llevado a todos los dragones restantes. Grimmel se quedó en cubierta, observando las jaulas cubiertas donde los dragones estaban sedados. Y duerme, duerme. Pronto serás mi mayor fortaleza. Esos jefes tribales fueron tontos al rechazar mi petición. Uno escapó, pero me encargaré de ese cabo suelto más tarde. Sintiendo la brisa marina, Grimmel tomó una trompeta singular y la hizo sonar hacia el cielo. Un rugido majestuoso respondió desde el horizonte. Grimmel sonrió. Cada vez que veía su mayor obra maestra, sentía orgullo. Grimmel, era el verdadero amo de este mundo. Capítulo 388. En el horizonte, no muy lejano, al disiparse las nubes, se podía contemplar una escena espectacular. Más de 10 dragones gigantes volaban en bandada a gran altura, portando cuerdas entre sus garras, aparentemente preparados para tirar de algún objeto pesado. Al divisar los barcos que se adentraban en el cielo, estos dragones se lanzaron en formación, como soldados bien entrenados. Una vez superada la obstrucción de las nubes, finalmente fue posible apreciar su verdadera apariencia. Curiosamente, aunque todos eran algo diferentes entre sí, compartían características comunes. Por ejemplo, lenguas largas como las de los lagartos, colas de escorpión, colmillos similares a los de los mamuts y lomos cubiertos de una sustancia púrpura, tubos de ensayo. En resumen, definitivamente no eran dragones en el sentido tradicional, al menos no según los estándares de este mundo. Pero existían, lo que demostraba lo útil que era la mente de Grimmel. Sin embargo, si otras personas los vieran, sin duda causarían problemas innecesarios. Aquel hombre vulgar probablemente ni siquiera imaginaba cómo el gran barco de Grimmel lograba navegar sin un solo marinero a bordo. La primera vez, incluso se había ofrecido a ayudar a Grimmel a encontrar marineros experimentados, pero este se negó. Más tarde, Grimmel atracó de nuevo en la isla con el mismo barco, moviéndose de la misma manera extraña, lo que le inspiró más reverencia y menos sospecha. A Grimmel, como era de esperar, eso no le importaba. ¿Por qué iba a importarle la opinión de una hormiga a la que podía matar en un abrir y cerrar de ojos? Al ver acercarse al escuadrón de dragones morados mutantes, una expresión de satisfacción cruzó el rostro de Grimmel. Pronto recuperó su expresión de pez muerto y aplaudió con indiferencia. Los dragones mutantes parecieron recibir una señal y soltaron con precisión las cuerdas de sus garras, enredándolas en varias columnas de hierro diseñadas específicamente para el casco del barco. Sí, el mayor secreto de navegación de Grimmel eran los dragones. Los usaba como propulsión para el barco y como ojos para observar el entorno. Al mismo tiempo, cada uno era un maestro cazador de dragones, desprovistos de emociones. Grimmel los manipulaba como marionetas. Al ver que nada había salido mal, Grimmel perdió el interés. Se giró para mirar las jaulas de hierro cubiertas con mantas, de donde provenían algunos gemidos de súplica. Grimmel los ignoró. Para él, los dragones que no podían soportar la transformación provocada por las toxinas eran inútiles. Mientras se disponía a descansar en la cabaña, un fuerte estruendo resonó. Grimmel frunció el ceño casi imperceptiblemente. Luego, una oleada de irritación lo invadió. ¿Qué estúpido dragón era ese? Si bien su toxina podía volver a los dragones adormecidos, dóciles y obedientes solo a sus órdenes, y aquellos que sobrevivían a la transformación se volvían aún más poderosos, no estaba exenta de defectos. Muy pocos dragones sobrevivieron a la modificación, y a medida que la toxina se acumulaba en sus cuerpos, podía acabar con sus vidas en cualquier momento. De lo contrario, ya habría conquistado este mundo hace un año. Cabe mencionar que era bastante ingenuo. Debido a estas duras condiciones, debía actuar con cautela. Si lograba modificar a un rey dragón, resolvería el problema de una vez por todas. Desafortunadamente, en sus muchos años de caza, nunca había encontrado a un rey dragón, por lo que se vio obligado a modificar a estos dragones de bajo nivel mientras buscaba el paradero de uno. Ahora, lo mejor era extraer la toxina del cuerpo de ese estúpido dragón. Grimmel pensó que, además de la cría artificial, la sangre de estos dragones infectados durante mucho tiempo contenía aproximadamente una décima parte de la toxina después de la muerte, lo que simplificaba enormemente su trabajo. Después de todo, sin mucho tiempo, no sería fácil encontrar un rey dragón. El desarrollo del fármaco era igualmente importante y, afortunadamente, había descubierto este método para reponer las existencias. ¡Qué estúpido, Grimmel se giró, deseoso de ver qué estúpida raza de dragones había sucumbido y muerto. Ya no compraría más a esos mercaderes sin escrúpulos de la Alianza de Cazadores. Pero, al ver claramente lo que había encubierta, su expresión cambió drásticamente a una de gravedad. Pues el dragón caído, que parecía un cadáver desecado, pertenecía a la especie que él había bautizado como simbiosis. Eso no era lo principal. Lo principal era que este dragón era especial. La especie poseía un órgano cerebral conectado a una presa llamada simbiosis, nombre que él mismo le había dado. Estas presas se desprendían al alcanzar la madurez, pero representaban su vida. Si se destruían, causaban la muerte instantánea. Grimmel había incrustado la presa de este dragón en el collar del dragón mutante que custodiaba su isla principal. ¿Significaba esto que su isla, probablemente había sido destruida? Maldita sea, la última vez que unos cazadores invadieron, el simbionte simplemente se revolcó en el suelo de dolor. ¿Por qué esta vez? Grimmel tuvo varios pensamientos rápidos. Finalmente, respiró hondo y convocó a su dragón púrpura mutante favorito. Era su primer experimento, un éxito inmediato que nunca había presentado ningún problema. Sentado en la silla de montar instalada en el lomo de la criatura, Grimmel gritó. «¡Vuelve allí a toda velocidad!». Rugido.
Al recibir la orden, el dragón mutante batió sus alas y llevó rápidamente a Grimmel hacia la isla principal. Los ojos de Grimmel brillaron. Rey dragón, debe ser un rey dragón, solo una criatura de ese calibre podría lograr tal hazaña, sin duda alguna. Grimmel estaba emocionado, por fin vería al rey dragón de sus sueños. El plan tendría éxito. Pensando esto, comenzó a reír como un loco. Ja 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 ja. Su risa desagradable resonó en el cielo. Detrás de él, los dragones mutantes aceleraron el paso para tirar de la nave, intentando seguirle el ritmo. Capítulo 389. Ja. A la orilla de un pequeño lago en el bosque, recostado en una silla de playa, Al sostenía un pollo asado en una mano y un pato asado en la otra, disfrutando de la barbacoa. Cualquiera que lo viera pensaría que estaba de picnic, no con la intención de molestar a nadie. De hecho, para Al, no era más que un juego. Por muy hábil que fuera Grimmel como villano en la película, para Al no era nadie. En este mundo, a excepción del rey dragón, el dragón alfa y el señor del mundo, que aún no había aparecido, no había nada temible. A lo sumo, unos cuantos payasos para entretener a Al. Tenía una razón para pensar así. Creía que este mundo vacío no albergaba nada bueno, pero los dragones que invadieron Berk demostraron lo contrario. Si bien los dragones de este mundo no se comparaban con los demonios de Jackie Chan Adventures, eran más numerosos y poseían cierta magia. Sí, Al descubrió esto tras matar a un dragón cualquiera. El entorno carecía de leyes elementales, pero cada dragón poseía una magia interior que parecía crecer con la edad. Siguiendo este razonamiento, en la historia original, el Furia Nocturna superó sus límites 2 veces para adquirir nuevas habilidades en situaciones de peligro. Si no me equivoco, se trataba de avances inconscientes. Al fin y al cabo, ¿cómo podían estos dragones comprender conceptos tan abstractos? La evolución era simplemente instinto. Pensándolo bien, al convertirse en un rey dragón, o incluso en un dragón alfa, tendría la oportunidad de comprender cómo usar esta magia interior. Ah, cocido, cocido. Al tomó el pollo y el pato, sopló sobre ellos, les añadió especias y les dio un buen mordisco. No está mal. Quizás la próxima vez podría probar el famoso pato laqueado de Pekín de su vida pasada. En realidad, desde que Al saqueó poco ni obtuvo la habilidad de no comer, comer ya no era una necesidad vital. Al fin y al cabo, respirar ya reponía la energía del cuerpo. Pero Al había sido originalmente un humano común y corriente, e incluso volverse fuerte no cambiaría sus viejos hábitos. Además, cada mundo tenía sus manjares. Considerando que visitaría muchos mundos interesantes en el futuro, sería una tontería no aprovechar la comida. Mientras comía el pollo, Al dejó de especular sobre lo que sucedía en este mundo. Si nada funcionaba, criaría él mismo un dragón alfa para ver qué pasaba. Aunque no poseía los atributos de oscuridad y rayo del Furia Nocturna, el atributo de luz del Furia Luminosa era bueno, y tal vez surgirían nuevos descubrimientos al convertirse en un dragón alfa. Muy arriba, no lejos de la isla Hoja Púrpura, la isla principal de Grimmel, una silueta púrpura surcaba velozmente las nubes. Era el dragón mutante favorito de Grimmel, que lo llevaba a cuestas. Grimmel estaba protegido en un pequeño compartimento, dejando solo la visera visible para observar la situación. A decir verdad, si no temiera agotar el potencial de este dragón, habría usado medios especiales para acelerar aún más su llegada. Después de todo, ¿quién podía garantizar que el rey dragón permanecería en la isla tras destruirla? ¿Y si se marchaba? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar a que el rey cayera de nuevo en su trampa? ¿10 años? ¿20? Y ni hablar. Para entonces, el rey ya ni siquiera tendría la dignidad de ser su marioneta. Pero ahora, para demostrar rápidamente su grandeza a esa gente ignorante, no debería esperar tanto. Ya que su grandeza sería proclamada de todos modos, ¿por qué no adelantar ese día? Grimmel esbozó una sonrisa de satisfacción. Cerca de su destino, el dragón mutante comenzó a descender, emergiendo de entre las nubes y aclarando la vista. Tuvo la impresión, o la ilusión, de ver la isla de las hojas púrpura destruida y al rey dragón rodeado por una manada de estúpidos dragones que sobrevolaban el cielo. Capítulo 390. Ah. Por fin te esperé, ratoncito. Al sonrió y, con un gesto casual, una brisa borró cualquier rastro humano del lugar. Se estiró y miró en una dirección. Había un pequeño punto negro, casi invisible, pero se hizo más grande a medida que se acercaba. Sin duda era Grimmel. El objetivo de Al esta vez dependía de él. Después de todo, en la película original, fue él quien negoció la Furia Luminosa con la Alianza de Cazadores. Como no estaba en la isla, probablemente había ido a realizar el intercambio. ¿Podría estar la Furia Luminosa entre estos dragones? Al se rascó la barbilla con una sonrisa. No importa. Si no estuviera, la buscaría él mismo, solo sería un poco más de trabajo. Isua. Las hojas del bosque se mecieron levemente. Solo una hoja pareció no resistir el impacto y cayó, produciendo un crujido. La figura de Al ya había desaparecido del lugar. Date prisa, vuelve pronto. En lo alto, Grimmel, oculto tras su armadura sobre el lomo del dragón mutante, estaba ansioso pero sin opciones. Esa ya era la velocidad máxima de la criatura, y su isla se extendía justo delante. Lo que le irritaba era que su visión, de la que tanto se enorgullecía, no veía nada. Ni al rey dragón, ni siquiera a un dragón común. El maestro cazador, por primera vez, se negaba a creer lo que veían sus ojos. En el fondo, ya sospechaba que el rey dragón se había marchado, pero no podía aceptarlo. En cuanto analizó la apariencia del rey, regresó corriendo, pero parecía que sería en vano. Decidió desahogar su frustración con los nuevos dragones. Intentaría averiguar cuál sería la tasa de supervivencia con una dosis mayor de la toxina. Mientras planeaba el destino de los dragones que serían sus nuevos experimentos, sintió un poco más de alivio. Si, por casualidad, alguno de ellos tenía el potencial de convertirse en un rey dragón, saldría ganando. Ahora, solo quedaba aterrizar en la isla y buscar señales de combate, ¿y la pérdida? Solo era un rey dragón, recuperaría lo perdido tarde o temprano. Así que, tras calmarse, Grimmel adoptó una postura más equilibrada. Como era de esperar de un villano experimentado, sabía que la impulsividad era peligrosa. Le dio una palmadita en la cabeza al dragón mutante para frenarlo.
A decir verdad, en su euforia había olvidado que el cuerpo humano no podía soportar vuelos a tal velocidad. Ahora que se había tranquilizado, sentía como si su cuerpo no le perteneciera. A pesar de las protecciones, la situación era grave, el exterior del traje incluso estaba agrietado y deformado. Aunque podía resistirlo, la reparación sería muy laboriosa. Seguro de que el rey dragón se había marchado, no tenía por qué estropear ningún equipo innecesariamente. El dragón mutante rugió y redujo la velocidad, volando hacia la isla. Grimmel se sentía mal, por suerte, su condición física, perfeccionada desde la infancia, era buena, de lo contrario se habría desmayado. Sin la adrenalina, el malestar se hizo patente, solo quería volver a su guarida para recuperarse. En cuanto a los nuevos dragones, no había prisa. Beluf. Te espero que vuelvas a visitar mi isla la próxima vez, jejeje. Murmuró Grimmel para sí mismo. Esto le sirvió de lección, aunque no estuviera en la isla, las defensas no podían fallar. Quizás la próxima vez que viniera el rey dragón, no podría escapar. Después de todo, estos dragones mutantes no se veían afectados por el control mental del rey dragón. Volver a visitarla, ni hablar. No quiero que haya una próxima vez. Tu isla definitivamente no cumple con los estándares de higiene. Menos mal que no te quité todos los puntos. En ese momento, una voz sarcástica provino de un lado. OMS. Grimmel se sobresaltó y miró hacia la fuente de la voz, a su derecha. Lo que vio lo dejó atónito. Grimmel no pudo evitar jadear de asombro. Capítulo 391. Grimmel estaba completamente estupefacto, ya no sabía si creer lo que veían sus ojos, y nadie podría comprender lo que sentía en ese momento. Heavens, al girar la cabeza, vio a un hombre de pie cerca, observándolo con una sonrisa. Sí, simplemente congelados en el aire, como mucho con los brazos cruzados y una expresión algo perezosa. Pero, estaba a una altitud extremadamente alta. Aunque no tenía una noción exacta de la distancia, sabía que estaba en el paraíso, en medio de la nada. Si no hubiera sido por el uso de venenos para volver a los dragones completamente dóciles y sumisos, jamás se habría atrevido a soñar, en el pasado, con que algún día volaría por los cielos. La emoción y el placer de la primera vez que montó un dragón serían inolvidables para toda la vida. Pero ese hombre estaba, flotando inmóvil en el aire. A pesar de la conmoción, Grimmel no olvidó distanciarse del extraño. Su cuerpo reaccionó puramente por instinto mientras aún asimilaba la sorpresa. Involuntariamente, apretó las piernas contra el dragón para ganar distancia. A Al le pareció cómica la escena. Parece que, sin importar el mundo, ver a un ser humano volar por sí solo se considera imposible para ellos. Esto resultaba un tanto problemático, aunque la sensación de presumir era buena, al cabo de un tiempo perdió su atractivo y ahora sentía que estaba llamando demasiado la atención. Además, no era bueno tener que hacerlo todo solo todo el tiempo, así que necesitaba encontrar pronto un rey dragón que fuera su mascota. ¿Quién eres? Grimmel finalmente logró reprimir parte de la conmoción y el miedo para hablar, tal vez ni siquiera se dio cuenta, pero su voz temblaba. Así, a esa altitud, se formó una imagen curiosa. Un hombre completamente armado montó un enorme dragón púrpura mutante, observando con cautela al hombre de cabello plateado que tenía delante, quien permanecía de pie con los brazos cruzados y parecía aburrido. Yo. Solo un viajero común y corriente. Al hizo un gesto con la mano, no mentía, después de todo, ir a otros mundos es una forma de viajar. Pura farsa, viajero mis cojones, muérete ya. Al ver la reacción de Al, Grimmel sintió una furia repentina que disipó su miedo inicial, se aferró a una protuberancia en el cuello del mutante dragón púrpura. Habló con malicia y, simultáneamente, el dragón que estaba debajo de él lanzó una bola de fuego púrpura. ¿Acaso eso era magia mutante? Grimmel ya lo había decidido, nadie se interpondría en su camino. El hombre que tenía delante solo sabía volar, probablemente era una especie de extraña aberración, y después de matarlo. ¿Acaso todos esos secretos no le pertenecerían en última instancia a él? ¿Qué clase de veneno es capaz de lavar el cerebro incluso a un dragón con el linaje de un rey dragón? Al observó con interés la extraña bola de fuego lanzada por el dragón púrpura mutante. Esta tenía un aspecto diferente a la que había permanecido en la isla. Esta poseía las cualidades de un rey. Al notó de inmediato la fluctuación mágica dentro del dragón, que mostraba una tendencia hacia un crecimiento lento, acelerado por la influencia del veneno. Desafortunadamente, este tipo de poder que no proviene del propio esfuerzo no sirve de nada. La vitalidad del dragón se estaba agotando. No fue ninguna sorpresa que, en los años venideros, cuando se enfrentara al protagonista, aún no existiera un rey dragón definitivo. Un dragón con ese linaje y una magia creciente tendría la oportunidad de desafiar a un rey en 6 años. Podría considerarse un casi rey, y si vivía lo suficiente, podría reemplazar a los reyes cuya fuerza disminuía con la vejez, sí. Las extrañas leyes de este mundo hacían que los dragones no fueran tan longevos como en otros universos. Por otro lado, aumentar en poder sin necesidad de cultivo era algo que los dragones de otros mundos envidiarían amargamente. ¿Y qué era mejor? Bueno, cada uno tendría su propia opinión al respecto. Capítulo 392. Naturalmente, estas reflexiones surgieron en un abrir y cerrar de ojos, y se puede hacer mucho en ese lapso. Al observar las llamas que se acercaban a él, cargadas de un aliento ardiente y putrefacto, Al simplemente agitó ligeramente la mano, creando un huracán que extinguió el fuego al instante. Para Al, daba igual si era un casi rey o el mismísimo rey supremo, no los tomaba en serio. Simplemente le impresionaba la investigación biomédica de Grimmel, no era fácil para un humano alcanzar ese nivel. Sin embargo, todo aquello le resultaba muy repulsivo, así que Al no tenía intención de reclutarlo. La admiración técnica era una cosa, pero al ver la isla devastada y sin vida, abandonó la idea de perdonarle la vida. Sin embargo, el hecho de no poder reclutarlo no significaba que no pudiera obtener su tecnología. Al sonrió y miró a Grimmel, que se encontraba en un estado deplorable tras ser golpeado por el huracán, montado sobre el ahora marchito casi rey. El dragón había agachado su cabeza, antes altiva. Era evidente que, incluso con la conciencia nublada por las drogas, su miedo instintivo no podía ser engañado. Estaba aterrorizado. Tanto que apenas quería obedecer las órdenes de Grimmel. Pero al final, las drogas se impusieron y Grimmel recuperó el control del dragón que estaba a punto de escapar. Sin embargo, era evidente que él también sufría. El combate a gran altitud no era su fuerte, y la violenta turbulencia convertía sus medidas de protección en una carga.
En realidad, si Al no lo estuviera manteniendo con vida por algún motivo, él y el dragón habrían dejado de existir hace mucho tiempo, después de enfrentarse a demonios ancestrales. Al ya no tenía ningún interés en esos juegos que parecían un juego de niños. Al menos en este mundo, sería difícil encontrar una batalla que realmente lo emocionara. Tal vez solo existiera una persona capaz de semejante hazaña. Grimmel, por supuesto, no sabía nada de esto. Sus ojos estaban sin vida, como los de un pez muerto que ha perdido la esperanza. De cerca, se podía oír su lamento desolador. Imposible. Imposible. Que esto es imposible. La demostración de Al fue más impactante que el hecho de que pudiera volar, porque Grimmel también poseía ciertas habilidades. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede usar habilidades que pertenecen a los dragones? Podría ser. Grimmel, entre murmullos, tuvo una revelación repentina. Sus ojos recuperaron su brillo, observando a Al como si fuera un tesoro preciado. Eso debe ser, seguro, los humanos también pueden poseer las habilidades de los dragones, solo que aún no sé cómo, pero él las tiene. No, no puede ser, solo yo puedo tener ese poder. Gradualmente, la voz de Grimmel se fue volviendo desquiciada. Este brillante villano que había sido humillado parecía merecedor de lástima, pero terminó gritando sus pensamientos más íntimos sin querer. Al ni siquiera supo cómo reaccionar ante eso. Basura, no me gusta tu mirada, así que puedes irte en paz. Al habló con indiferencia. La mirada de Grimmel, que lo veía como una rata de laboratorio, le repugnaba profundamente. Parece que la basura no entiende que es solo basura. Que siga su propio camino. Al sonrió y un brillo cruzó por sus ojos. El hombre y el dragón se sumergieron instantáneamente en un estado de hipnosis e ilusión. Para él Al actual, una sola mirada bastaba para atrapar a alguien en un simple mundo ilusorio. Cuando pensó en esa habilidad, Al casi se echó a reír. ¿Qué podría ser? ¿Una técnica ocular que no dependiera del Sharingan? Sacudió la cabeza y retiró del sistema un objeto que no había utilizado en mucho tiempo. Capítulo 393. Sí, realmente había pasado mucho tiempo. Si no hubiera estado en el panel del sistema, Al podría haberlo olvidado por completo. Esta era la marca del alma obtenida en el mundo de Hotel Transilvania. Su propósito inicial era lavar el cerebro de los usuarios para asegurar una lealtad absoluta, lo cual, combinado con las ilusiones que Al había aprendido en ese momento, era una herramienta infalible. Más tarde, a medida que su poder crecía, se dio cuenta de que ya no lo necesitaba. Las personas verdaderamente poderosas no se dejarían controlar tan fácilmente. Y Al no sentía la necesidad de tener subordinados para llevar a cabo sus tareas. En definitiva, hiciera lo que hiciera falta, un simple pensamiento bastaría para activar al ejército de las sombras y resolverlo. En realidad no necesitaba ese objeto. Sin embargo, su última incursión en el mundo tecnológico reveló un nuevo uso para ello, y ahora por fin podía utilizarlo. Con un leve toque de Al, un brillo azul claro penetró en la parte superior de la cabeza de Grimmel, inmerso en la ilusión donde creía que estaba derrotando a Al. Grimmel jamás podría haber imaginado que no era más que un cordero al matadero. Tras insertar la marca del alma, Al hizo un pequeño intento. Una tenue luz se formó en la palma de su mano, generando una enorme succión dirigida al punto por donde había entrado la marca. Una fuerza estaba siendo arrancada. Sobresaltado, Grimmel despertó de inmediato, con la mirada confusa. Recordaba haber humillado a aquel hombre, así que ¿por qué ahora? ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Esos eran los pensamientos de Grimmel, sintiendo como si le estuvieran destrozando el cerebro. El dolor espiritual se transmitía a la perfección. Fue una agonía insoportable para cualquier persona común. Grimmel tenía una mente fuerte, pero no lo suficientemente fuerte para eso. Se agarró la cabeza, gritando sin cesar. El sonido era espantoso, sin duda peor que el chillido de un cerdo sacrificado. No era solo un grito que resonaba en el cielo, el ruido era tan aterrador que provocó una migración masiva de peces en el océano. No, fuera de aquí, aléjate de mí. Grimmel agitaba los brazos inconscientemente, rugiendo de locura, pero el dragón púrpura que se encontraba debajo de él seguía atrapado en la ilusión. Grimmel estaba completamente indefenso. Falló. ¿Se debe a la extrema resistencia de la persona que recibió la marca? Al se rascó la barbilla. Para ser honesto, no esperaba un índice de éxito muy alto, era solo un método que había inventado en un momento de aburrimiento. Incluso cuando fallaba, no perdía nada, aunque el sonido era realmente molesto. Una pequeña llama brotó del dedo de Al y alcanzó el cuerpo de Grimmel. Con el dolor espiritual agravado por el ardor físico, Grimmel perdió el conocimiento. Finalmente, dejó escapar un lamento que pareció un alivio y se convirtió en cenizas, que se dispersaron por el océano con el viento. Ni siquiera el dragón púrpura escapó. Al ser quemado, despertó de la ilusión e instintivamente intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Las llamas lo envolvieron rápidamente y, poco después, corrió la misma suerte que Grimmel. Una lástima para su linaje de casi rey. De no haber sido capturado por Grimmel, sin duda habría tenido una vida próspera. Uf, debe estar por aquí, ¿verdad? Volando un poco más bajo, Al miró a su alrededor y se preguntó en qué dirección se dirigía. En la ilusión anterior, había visto la enorme nave de transporte de dragones. Al había oído hablar de 9 dragones tirando de un ataúd, pero ¿no sería demasiado exagerado pensar en docenas de dragones tirando de una nave? Riendo y sacudiendo la cabeza, Al continuó en esa dirección. Sin importar cuántos dragones hubiera, aquel al que apuntara sería el más importante. Y si la cronología fuera correcta, la furia luminosa sin duda habría estado en ese barco. Al estaba ansioso por terminar todo y regresar pronto. Después de todo, una hermosa joven lo esperaba en casa. Una sonrisa que solo entienden quienes están al tanto. Aleteo, aleteo, aleteo. Poco tiempo después, Al oyó el sonido rítmico de alas batiendo que provenía de no muy lejos. Sintiendo un aleteo en el pecho, siguió la fuente del sonido. De hecho, al atravesar otra capa de nubes, Al divisó la silueta de un grupo de dragones púrpuras mutantes que tiraban de una nave gigante en perfecta sincronía. Parece que el lavado de cerebro de Grimmel fue profundo. Incluso sin él, los dragones seguían sus órdenes. Incluso con Grimmel muerto, mantenían su lealtad, una lealtad alimentada por drogas, una lealtad sin alma. Al negó con la cabeza y voló más cerca. Rugido. Antes incluso de acercarse demasiado, fue detectado por el dragón púrpura mutante que tenía delante, quien emitió una amenazante advertencia, indicando que los extraños no eran bienvenidos.
Ante su rugido, los demás dragones respondieron. Parecía que, al haber perdido el conocimiento, no eran tan poderosos como aquel casi rey de antes. Ni siquiera se dieron cuenta de que quienquiera que estuviera volando allí no era un dragón o un pájaro cualquiera, sino un dios de la muerte. Inútil. Al frunció los labios, esperaba alguna sorpresa, pero todo fue mediocre. Parecía que el mejor mutante de Grimmel era, en efecto, el que se había llevado consigo. Al perder el interés, Al simplemente lanzó una docena de pequeñas llamas que rápidamente envolvieron a los dragones. Al instante, el cielo se tiñó con los colores del atardecer. Y el intenso calor parecía querer consumirlo todo. Dentro de las jaulas, los dragones, drogados e inmóviles, alzaron la vista involuntariamente, incluso a través de las mantas, sintieron esa fuerza terrible e inclinaron la cabeza en señal de respeto. En una jaula pequeña y discreta, un dragón completamente blanco, con una mirada melancólica, se acurrucaba en un rincón, parecía haber perdido la esperanza en la vida. Pero sintiendo esa fuerza vigorosa mezclada con una sensación de familiaridad, no pudo evitar someterse. ¿Podría ser el rey dragón? ¿Vino el rey a salvarlos? Eso era probablemente lo que todos los dragones del barco estaban pensando en ese momento. Los gritos de dolor resonaban, la imagen de docenas de dragones ardiendo simultáneamente era impactante, pero Al apenas podía soportar los chillidos agudos. Por suerte, no duraría mucho. Con el último dragón reducido a cenizas, a Al ya no le importaba lo que sucedía allí, sino lo que había encubierta. Sus ojos ya habían visto al dragón más especial. Uno que solo necesitaba desafiar al rey para convertirse en el nuevo rey. Era un dragón excepcional de su raza, poseedor de un talento formidable, un ejemplar que nace solo una vez cada 1000 años. Nacieron reyes. Por desgracia, este pequeño dragón parecía un poco tímido, o tal vez estaba perdido. Al sonrió, con él allí, nada sería un problema. Caminó directamente hacia una pequeña jaula. Una suave brisa levantó la tela que la cubría sin hacer ruido, y al finalmente vio su verdadero rostro. Capítulo 394. Al percibir que alguien se acercaba, la furia luminosa, que estaba a punto de acurrucarse en un rincón de la jaula, abrió los ojos de repente. Sí. Este era el origen de la energía que había sentido antes. Ese ser poderoso había venido a salvarnos. Debido a los efectos de los sedantes, solo podía permanecer indefensa en el suelo, pero aún así, hizo un esfuerzo por incorporarse ligeramente y enderezar la cabeza. La dragona yacía impotente, pero su rostro estaba vuelto directamente hacia el exterior de la jaula, y eso era suficiente. No tardó en sentir cómo retiraban lentamente la tela que cubría la jaula. Al ver de nuevo la luz del sol, que tanto había echado de menos, se debatía entre la emoción y el miedo. Emoción por haber encontrado por fin un compañero de alto nivel, y miedo por los agonizantes gritos de los monstruosos dragones del exterior. ¿Tendría este compañero una personalidad violenta? Pero ahora no había tiempo para dudar, sabía que estaba a salvo. Además, ella misma no era bien vista por los demás dragones. ¿Acaso su piel completamente blanca la interpretaban como un mal presagio? Esto la había llevado a vivir aislada hasta entonces. Aunque era muy hábil, terminó desarrollando una naturaleza tímida, ya que nunca había visto a otro dragón como ella en este mundo. Sí, ella también había comenzado a considerarse una anomalía. Su captura fue aún más absurda. Tras perder su territorio, cayó en depresión y acabó dando pie a que unos humanos despreciables se aprovecharan de ella. Esos extraños fluidos inyectados en su cuerpo le impedían usar sus habilidades. De lo contrario, habría escapado de aquel lugar maldito hace mucho tiempo. La tela fue retirada por completo de la jaula. Los grandes ojos de la furia luminosa se fijaron al frente, deseando ser la primera en ver a ese extraordinario dragón, anhelaba el reconocimiento de su especie. Por desgracia, su posición era opuesta a la de Al. La cortina se había corrido, pero no vio ningún dragón. Así que, ¿había sido solo un accidente? Al mirar la cubierta vacía que tenía delante, no pudo evitar sentirse decepcionada. Realmente seguía sintiéndose excluida, ¿verdad? Olvídalo, en cuanto recupere mis fuerzas, me iré sola. El brillo en los ojos del dragón se desvaneció, como si hubiera perdido toda esperanza. Realmente es una furia luminosa, y posee el linaje de una casi reina dragón. Solo tiene un año, con razón es una de las razas de dragones más fuertes. En ese instante, oyó voces humanas que provenían de detrás de ella. La primera frase denotaba sorpresa, y la segunda, admiración. ¿Qué? ¿Cómo puede ser un humano? La furia luminosa estaba desesperada, ¿por qué un humano? ¿Era ese su destino? Poseedora de una habilidad desconocida para los demás, podía identificar el líquido inyectado en su cuerpo, sabía cuál sería su destino y comprendía perfectamente que eran esos dragones morados mutantes de afuera. Sí. Ella podía entender el lenguaje humano e incluso captar su significado. Pero, ¿por qué su tono de voz era de admiración? ¿Acaso no me considera una anomalía? A ojos de los humanos, ¿no son todos los dragones malvados? Y dado que ella era una aberración entre los dragones, ¿no debería haber sido ejecutada inmediatamente al ser descubierta? Además, ¿a dónde fue el dragón que poseía esa fuerza antes? La pequeña cabeza del dragón claramente no podía procesar tantas preguntas, pero no necesitó pensar mucho, pues pronto lo vio. Al entró en su campo de visión y, por primera vez, vio a ese singular ser humano. En el instante en que sus miradas se cruzaron, no pudo describir lo que sintió. Con solo mirar esos ojos, que mostraban indiferencia mezclada con un atisbo de aprecio, sintió una paz indescriptible. Sí, era él, ese era el poder, era ese ser tan poderoso. Pero, ¿por qué fue él quien vino a salvarla primero y solo, y por qué sintió esa afinidad con él? ¿Acaso la raza de los dragones ya era capaz de transformarse en humanos? Si alguien la mirara ahora, vería varias incógnitas sobre la cabeza del dragón. Al menos al ver su estado, no pudo evitar reírse. Había notado que el título domador en su interfaz de profesiones brillaba levemente, parecía que, debido a su deseo de domar a la furia luminosa, la habilidad se había activado automáticamente. Domador, domina a varios tipos de animales, haciendo que sientan una afinidad instintiva por ti. Afinidad con los animales, máxima. Eso era solo un detalle, pensó Al con una leve sonrisa. Abrió la jaula sin esfuerzo y se plantó frente al dragón. Pequeña, a juzgar por tu aspecto, parece que echas mucho de menos tener amigos, preguntó Al con una sonrisa, con la apariencia de un tío extraño que intenta atraer a una niña pequeña. Los ojos de la furia luminosa reflejaban confusión, pero parpadeó, confirmando la pregunta.
Por alguna razón, sentía que este humano era diferente a los demás. Al menos, no se resistió a responder sus preguntas ni sintió repulsión por su acercamiento. Lo entiendo. Resulta que necesito un compañero, montura, en este momento. ¿Qué te parece si vienes conmigo? No te preocupes. Tendrás comida en abundancia y nadie te maltratará. Wow. Ella gimió. ¿Qué le pasaba a ese hombre? ¿Acaso no se daba cuenta de que ella entendía el lenguaje humano? De lo contrario, ¿por qué le diría a un dragón que seguirlo le traería beneficios? Realmente parecía un tío extraño que intentaba llevarse a una niña a casa. Aún así, la tentación era grande, sí, le interesaba. Ya fuera su gran poder, su mirada de aprobación o esa casi imperceptible sensación de afinidad, todo la impulsaba a seguirlo. Después de todo, pasara lo que pasara, ya no estaría sola. Oh. Olvidé que aún no puedes moverte. ¿Cómo podrías responderme? Lo siento. Al rió con nerviosismo. En realidad, la suposición del dragón no estaba del todo equivocada. No es que él supiera de antemano que ella entendía a los humanos, pero instintivamente asumió que si el Furia Nocturna entendía, ella también debería. Además, influenciado por tantas películas y animaciones, llegó a tratarla como a un ser humano en una comunicación normal. Wow. Al ver al acercarse, quiso retroceder, pero no pudo. Finalmente, cerró los ojos con resignación, esperando que no le estuviera engañando. Debería poder salvarla, ¿verdad? Además, esa conexión era realmente muy fuerte. Al se acercó y le puso la mano en la cabeza. Aunque no tenía el antídoto ni conocía la magia de la madera, ¿quién decía que eso bastaba para desintoxicarla? Sintió un ligero calor en la palma de la mano y comenzó a canalizar su magia hacia el cuerpo del dragón para eliminar los sedantes, completando así un ciclo de circulación. Cuando Al retiró la mano y ella volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que por fin había recuperado las fuerzas. Sus grandes ojos miraron a Al con profunda gratitud. Incluso frotó su cabeza con cariño contra sus pantalones. Al se sorprendió. ¿Significaba esto que lo había logrado? No había sido tan difícil. Capítulo 395. En lo alto del cielo, un dragón blanco puro transportaba a una figura a gran velocidad. Curiosamente, el hombre sobre su lomo tenía el cabello plateado, creando una imagen armoniosa desde la distancia. El hermoso dragón blanco junto al hombre de aura misteriosa sería una visión capaz de atraer la atención de cualquier mujer en cualquier mundo. La velocidad es excelente. Intenta conectar con el poder que hay en ti, necesitas aprender a usarlo para tu propio beneficio, dijo Al en voz baja, acariciando la cabeza del dragón. Su obediencia había sido sorprendentemente sencilla, lo que le ahorró a Al mucho trabajo. Una vez superada la parte más difícil, el resto no le preocupaba. Simplemente sopló las telas que cubrían las demás jaulas y se marchó con ella. No lo hizo por crueldad, sino porque los efectos de los sedantes pronto desaparecerían. Si los dragones que habían recuperado sus fuerzas no podían escapar de una jaula, entonces no habría razón para que siguieran vivos. Además, no tenía tiempo para salvarlos uno por uno, eso ya había sido un acto de misericordia. ¡Au! Al oírlo, dejó escapar un gemido obediente. La voz de la Furia Luminosa era bastante especial, poseía una dulzura mayor que la de otros dragones. Durante el viaje, Al explicó algunas cosas sobre el poder que recibía en su interior. Aunque estaba un poco confundida, sentía que todo lo que Al decía era cierto, pues en el pasado había sentido una fuerza que crecía dentro de ella y la hacía poderosa, permitiéndole sobrevivir sola en este mundo. Ahora las cosas eran diferentes. Por fin había encontrado a su primer compañero, y aunque era humano, percibía en él una bondad sin precedentes. Solo por eso, ya merecía su confianza. Por lo tanto, se esforzó por conectar con su fuerza interior, sin querer defraudar su confianza. Oh, se me olvidó que aún no te he puesto nombre. Llamarte Furia Luminosa todo el tiempo no está bien, pensó Al, con la mano en la barbilla, realmente era extraño usar solo el nombre de la especie. El Furia Nocturna se llamaba Desdentado, lo cual era bastante peculiar, así que su Furia Luminosa no podía ser menos. Pero, ¿qué nombre ponerle? Al se sentía impotente, había llegado de nuevo al punto que más odiaba, ser pésimo para poner nombres, y si simplemente usaba el primer nombre que se le ocurría, sí, así lo haremos. Sentado sobre su espalda, Al despejó su mente, respiró hondo y esperó a que le viniera a la mente el primer nombre, si era adecuado, lo usaría de inmediato. Wow. Inclinó la cabeza, sin comprender lo que Al estaba haciendo, y el nombre, no la llamaba Furia Luminosa, ¿por qué cambiarlo? ¿Era por descontento? Pensó, pero no lo entendió y decidió concentrarse en comunicarse con su poder mientras se movía en la dirección que Al le había indicado. Según él, ese sería su hogar temporal. Hacía mucho tiempo que no tenía un refugio seguro y acogedor. Ya sé. ¿Qué piensas, Lei? Al acarició la cabeza del dragón, o mejor dicho, la cabeza de Lei. Au. Au. Lei no entendía por qué el humor de Al había mejorado de repente, pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Bueno, el problema del nombre está resuelto, pero la falta de comunicación por el idioma también lo es, pensó Al, dirigiendo su atención al panel del sistema en busca de algo útil. Mira, incluso esto está aquí. Tras rebuscar entre los artículos, Al finalmente encontró lo que quería y lo que satisfacía perfectamente sus necesidades. Galleta de traducción tras ingerirla, cualquier criatura podrá comprender el habla humana y hablar el idioma humano. Precio, 1000. Comprado, exclamó Al con los ojos brillantes. Solo costaba 1000 monedas mágicas, podía permitírselo. En un instante, algo parecido a un caramelo apareció en su mano. Al acercó la mano a la cabeza de Lei y le ofreció la galleta de la traducción, diciéndole en voz baja, Lei, come esto y podremos comunicarnos mejor. Y guau. Lei emitió sonidos que Al no comprendió del todo y terminó comiéndose la galleta. La barrera del idioma le recordó al hombre de arena de El origen de los guardianes. En aquel entonces, la comunicación se basaba en la mímica. Si no fuera por la comprensión del rey Reno, no habría forma de comunicarse. Pensando en el hombre de arena y los guardianes que lo seguían, Al se sumió en un estado de ensoñación. Sintió que algo se le había escapado, pero no sabía qué. Olvídalo, pronto resolveré estos asuntos mundanos para poder volver y echar un vistazo. Al fijó su mirada al frente. Yo. Maestro. Una voz clara y dulce interrumpió los pensamientos de Al. Fin del video.